Y sobre esto vamos a hablar con un especialista, Pibi. Prometíamos una nota con Eduardo Robinson y la pregunta es qué está pasando con el dólar. Primero aseguraban que una vez que estuviera aprobada la ley bases, esto se iba a controlar, sin embargo la tendencia alcista se mantiene. Exactamente, Carolina, y por eso estamos acá ahora mismo con el economista Eduardo Robinson. Eduardo, te agradecemos siempre tus valiosas contribuciones y cómo nos explicas todo. Ya lo decía Jorge y también lo decía Caro, esta suba del dólar blue. Siempre quiero preguntarte, además de que nos expliques las causas, las aplicaciones o los efectos en nuestra cotidianidad que puede tener esto. Bueno, muy bien, el agradecido soy yo y bueno, hemos visto, como bien decía Jorge en la introducción, claramente ayer tensiones en el mercado cambiario con los números que estaban muy bien reflejando y también le agregaría el riesgo país, que es muy importante porque hay una caída de los bonos y esto lo que está marcando es que hay todavía, bastante incertidumbre sobre el devenir económico argentino. Si bien, como decía Carolina recién, la ley bases parecía que podía traer un alivio para reducir la incertidumbre, los anuncios que hizo tanto el ministro de Economía como también el presidente del Banco Central no han sido bien bien interpretados o no han sido bien, en alguna medida. El mercado, las expectativas que tenía el mercado era esperar algo en relación con el cepo y entonces le cambió un poco las expectativas con respecto a esta fase 2 que implica pasar deuda desde lo que tiene que ver con el sector de, deuda colocada en el Banco Central al Tesoro Nacional. Esto no ha sido bien visto por los bancos en general, porque dice, bueno, si nosotros estábamos comprando letras del Banco Central con una tasa que conocíamos, ahora va a ser una tasa que no conocemos y que la deuda va a estar en cabeza del Tesoro Nacional. Es un cambio de deuda que el mercado interpreta como una especie de reestructuración de la deuda. Y eso es lo que está viendo y por eso también el reflejo del dólar ayer, un poco prorrogando todo lo que tiene que ver con el levantamiento del cepo, a lo que se le ha sumado también que las distintas mediciones del dólar están dando un atraso cambiario, por más que tanto el presidente como el equipo económico niega ese atraso cambiario. Entonces, estos factores han sido los que se han sumado y hemos visto entonces en la jornada de ayer una jornada bastante tensa y por supuesto la expectativa para la apertura de los mercados de hoy, ¿no? Ayer también el presidente Milei habló de especulaciones, un poco como que desestimó, digamos, que esto fuera realmente una noticia grave, y él siempre aparentemente aparece enfocado en la macroeconomía, como darle tiempo a eso, mientras que lo cotidiano... Ay, perdimos el audio. A ver si lo podemos arreglar. Vamos, Jorge, entonces haciendo un resumen o refrescando algunos de los conceptos vertidos por Eduardo Robinson con nosotros sobre la situación del dólar. A ver, todos esperábamos que el aval de la Cámara de Diputados con respecto a la ley bases pudiera traer calma, porque es lo que decían los especialistas, necesitaban los mercados en materia de seguridad jurídica o herramientas claras en materia de legalidad. Sin embargo, por los últimos anuncios del Gobierno Nacional, los mercados interpretaron otro mensaje. Otro mensaje porque evidentemente la atención está marcada, como bien decía Eduardo, sobre el levantamiento del cepo cambiario, además de las presiones que tiene en este momento el Fondo Monetario, que está exigiendo justamente el levantamiento inmediato del cepo cambiario. Es más, en el último informe del BOR Internacional decían póngale una fecha directamente, como poniéndole un plazo al Gobierno Nacional. Y esto también, por supuesto, generó más descreimiento, ¿no? Claro, y ahora la cuestión, en lugar de caer sobre las espaldas del Banco Central de la República Argentina, lo hace sobre el Tesoro Nacional y eso los mercados también lo entienden como un conflicto, en realidad más que conflicto, como una situación que pone en jaque la institucionalidad. O sea, ¿por qué no el Banco Central si es la entidad que debería hacerlo? Bueno, es un poco lo que explicaba Eduardo Robinson. Ya vamos a ver si podemos retomar el contacto y ampliar en estos conceptos tan importantes y tan necesarios para entender también parte de nuestra economía doméstica. Vamos con Félix. Bueno, vamos, te llevo a la Copa América para ver los partidos de anoche. El triunfo de Uruguay, sacándolo al local de la Copa, y también lo que fue la victoria en Orlando del seleccionado panameño, otra de las revelaciones que le ganó a Bolivia, ¿sí? Con el arbitraje de la terna femenina. Arrancamos con Uruguay, que superó en Kansas City a los Estados Unidos.
Ahí está esta maniobra donde queda en el suelo un jugador, bueno, los dos, aparentemente un choque, a ver. Ay, sí, chocaron, impactaron, los dos arriba, en las alturas. Bueno, sacó la peor parte, me parece, el uruguayo, ¿no? Bueno, ahí está. El gol de Uruguay, el gol de la Celeste, el gol de Olivera en el segundo tiempo. Mirá cómo lo festeja Uruguay. Tercer triunfo del seleccionado celeste. El arquero, ¿cómo va a dar rebote ahí? Bueno, no tenía demasiado... A ver, estaba habilitado. El arquero que ofrece ese rebote inoportuno. Y de esta manera se produce el gol del seleccionado uruguayo. Atención con Rochet, también tiene la valla invicta en esta fase de grupos de la Copa. Estamos hablando del arquero Rochet. Así que de esta forma Uruguay sacó de la Copa al local, a Estados Unidos. La victoria de la Celeste 1-0 aguarda por su rival y es clave esta noche el partido entre Brasil y Colombia. Los dos estarían ya clasificados, pero el que quede segundo se mide con la Celeste. Puede ser Brasil, puede ser o Colombia. Vemos el partido de Panamá en un ratito nada más. En un ratito estaremos con los goles que nos está dejando esta Copa América. Retomamos el contacto con Pibi y Eduardo Robinson. Pibi, nos quedamos en la situación de la institucionalidad que ahora va a ser el Tesoro y no el Banco Central sobre quien recaigan estas obligaciones. Bueno, exactamente, así es, y eso es lo que ha traído bastante incertidumbre también, porque el Tesoro Nacional tiene lamentablemente una larga historia de default, mientras que el Banco Central, la calidad de la deuda es mejor. Entonces los agentes económicos tienen más confianza en que la deuda esté en cabeza del Banco Central y no en la del Tesoro. Y además esto también va a obligar a que el Tesoro Nacional tenga mayor superávit fiscal para poder enfrentar los pagos también. Entonces, el mercado no está viendo exactamente, mayor disciplina fiscal en un contexto todavía muy recesivo. Si bien la economía ha dejado de caer, pero todavía la recesión es bastante profunda, bueno, estas son, te diría yo, las principales dudas que se han despertado a partir de la jornada de ayer, y es lo que hemos estado precisamente viendo y por supuesto a la expectativa de hoy, porque como bien decías también, el presidente es como que está en primer lugar negando que haya algún tipo de atraso en el tipo de cambio, y por otro lado también está como, en alguna medida con un programa económico que no está muy claro cómo es el devenir de ese programa, fase 2, fase 3, cuándo se levante el cepo, y yo creo que básicamente lo que se esperaba es anuncios relacionados con el cepo cambiario, ¿no? Chicos, los está escuchando Eduardo también para que ustedes puedan hacerle sus preguntas. Eduardo, muchísimas gracias. Con Jorge tratamos de hacer un resumen o una interpretación de lo que estábamos hablando. Y más allá de esto que vos decías, que la calma que uno esperaba por la ley base fue reemplazada por la reacción de los mercados a algunas cuestiones políticas, ¿qué esperar entonces en torno a las tendencias para el dólar en las próximas jornadas? Bueno, yo creo que hasta que no haya alguna claridad o más claridad por parte de los agentes económicos, en este caso los bancos que están involucrados, por supuesto en lo que es el cambio llamémosle así, de pasar del Banco Central al Tesoro toda la deuda, y no esté más claro todo lo que tiene que ver con el cepo, me parece que las tensiones van a continuar en mayor o en menor medida. Y me parece que, un dólar que, en general en la Argentina, cuando el dólar empieza a subir, la gente, sale con más efusividad a comprar dólares. No es como en otros precios que la gente desestima y deja de comprar. En la Argentina ocurre que cuando el dólar empieza a subir, en general la gente se asusta y empieza a comprar más. Y en relación a la cotidianidad, es decir, cómo nos impacta a todos nosotros, el problema es la brecha que se va generando entre la cotización oficial y la cotización marginal o el dólar blue. Y eso, por supuesto, alienta las expectativas de una corrección, de una devaluación en el tipo de cambio oficial. Y el problema ahí es que si esa expectativa se incrementa, el problema es que pueda impactar en los precios. En momentos en los que el gobierno, ha tenido un 4,2 de inflación en mayo, y entonces puede haber alguna expectativa de corrección en momentos en los cuales no hay controles de precios y hay, por ahora, por supuesto, un comportamiento por ahí defensivo por parte de los comerciantes, y puede haber entonces alguna
ola de remarcaciones, ¿no? Eduardo, a propósito de esto, hay muchísimas versiones que están corriendo en el mercado. Ayer inclusive en redes sociales se hablaba de la aplicación de un corralito, un corralón. ¿Cómo lo ves hoy al sistema bancario argentino en cuanto a eso? ¿Qué puede la gente que tiene ahorros hoy en los bancos, qué puede saber? ¿Cómo está sólido el sistema? Mira, el sistema está sólido, Jorge, hay mucha liquidez, de hecho, por eso los bancos están prestándole al Tesoro, por eso empezó hacia comienzo de año a haber algunos atisbos de mejora en lo que tiene que ver con el acceso al crédito, hipotecarios, por ejemplo, algunos créditos prendarios que están dando algunos bancos, pero todavía a mí me parece que por ahora es muy prematuro empezar a hablar de corralito, de corralón. Me parece que no están dadas las condiciones porque los bancos están líquidos, porque hay disponibilidad digamos, la gente puede hacer sus depósitos, puede sacar sus depósitos sin ningún problema. Me parece que no están dadas las condiciones. Sí, lo que está faltando es un poco más de claridad por parte del gobierno de cómo sigue. Y bueno, ha sido, me parece, un paso en falso lo que se anunció el viernes sin tener en cuenta esta reacción. Entonces me parece que habría que corregir un poco más ese tipo de medidas para que el mercado entienda y en todo caso calme el propio mercado, llamémosle así, pero con mejores expectativas. Me parece que por ahí, y el gobierno va a tener que pensar en esta semana cómo en todo caso comunicar alguna fase 2, pero un poco más prolijo, me parece, ¿no? Está bien. Eduardo, en cuanto al traslado a precios, generalmente la gente cuando ve las pizarras en rojo se asusta y dice esto seguramente va a terminar en un aumento de precio de los productos de primera necesidad. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, es probable, eso precisamente es un poco la amenaza de este dólar marginal que va subiendo, porque eso va alentando las expectativas de una devaluación. El problema de la brecha cambiaria es precisamente eso. Hemos visto que algo han subido las exportaciones, pero todavía no hubo una liquidación fuerte por parte, por ejemplo, de todo el sector sojero, precisamente porque el tipo de cambio, incluso lo dijo el reporte técnico del Fondo Monetario, hay algún tipo de atraso cambiario, el gobierno por supuesto lo niega, pero el problema es en la realidad que si vos comparas el tipo de cambio oficial con el resto de los precios de la economía y ahora con el dólar blue, empieza, digamos, a haber ese resquemor y entonces el problema es que eso se vaya trasladando a los precios, Jorge. Esa es la gran amenaza que hay y que volvamos entonces a empezar un nuevo capítulo de inflación en Argentina, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias como siempre por estos minutos con Vivo AM. Claro el panorama, habrá que esperar entonces. No, gracias a vos, Pibi, te esperamos para una próxima salida. Y nosotros